buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a hacer una tirada para saber algo. Alors, ¿dónde va políticamente la España? Bueno, es la pregunta. ¿Dónde va políticamente la España? Es general, ¿eh? Porque puede hablar de los políticos, del partido político, del dinero, puede hablar del trabajo. Es por eso que vamos a ver generalmente dónde va políticamente la España. Ah, il y a una carta que se va. Bon, la carta que se retira, la dice que, bon, para mí es el pueblo. El pueblo, España, está totalmente, no ve qué se pasa realmente. Quiere hacer manifestación, quiere se parea, quiere sus cosas, pero no ve realmente qué se pasa. Bueno, vamos a ver. El pueblo está, ¿cómo se dice? Ciego. 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 Bueno, là te dice... Bueno. Ah, voy a usar un tarot normal, el Rider-Waite, y el tarot psicológico. Allez, vamos a ver. Vamos a hacer una tirada, el cruz. Ah, pues sí, vamos a hacer eso. Bueno, vale. Allez, vamos. Y después vamos a la corta. Bon. Bon. Là, el juicio dice que es como una... Là, el tarot te dice, es como una... ¿Cómo dice? ¿Cómo puede decir eso? Là, te dice que por favor, pueblo español, levántate de tu cementerio, levántate, porque hay, despiértate, porque hay algo que no va bien. Mira, tú trabajas para guardar tus cosas, y al final, ¿qué? Al final, el Papa se dice que es el rey o el presidente que recorre las cosas. Levántate. Allez. ¿Dónde va políticamente la España? Hop là. Alors, là te dice que realmente la política se porta bien, porque hablamos de la política. La política se porta bien, tiene el dinero, tiene la fuerza, casi todo. Voilà. Los políticos son bien, no pasa nada para ellos, todo va bien, todo, no se preocupes, no ve realmente qué hay, la abundancia para ellos. Voilà, todo va bien, para ellos todo va bien. Para ellos, lo digo. Mira, tiene la justicia que está al frente. La te dice que políticamente la España tiene un equilibrio. Entonces, la quiere decir que cuando las cosas van mal, los políticos va a decir o va a decidir algo por equilibrio para que el pueblo no se manifiesta, para que las cosas se va bien. Bon, son dos cartas fuertes, ¿eh? La emperatriz y la justicia. Y la emperatriz es como todo va bien, tú sabes muchas cosas, son la persona inteligente que sabes muchas, bueno, persona inteligente. Y enfrente tiene la justicia. Entonces es el equilibrio, es ellos que deciden de todo. Voilà. Tiempo corto. ¿Qué se pasa? El Papa. Bon, 5 cartas, 3 cartas mayores. Là es
el tarot quiere decirte que que necesita de saber qué se pasa realmente. Là, el papá, ¿cómo puede decir eso? Là, los políticos te dicen, escúchame y cierra tu pico. Voilà, cierra tu boca, escúchame. Es muy raro que haya 3 cartas así. Vamos a ver la otra. Mais là, a tiempo corto, te dice que ahora escúchame. Voilà, tú estás una idiota, el pueblo está un idiota, no sabe nada, no sabe reagir, no sabe decidir, no sabe nada. Escúchame, yo sabe todo y te digo qué hacer de tu vida. Eso es la política española. Voilà. A tiempo larga, chao la política, porque là te dice que el pueblo se va. Chao, no quiero escucharte de tu tontería que tú me dices. Ahora abre mi oros está abierto, hay la luna, las 3 partes de la luna, el pueblo se va de esta situación que no le va. Là, el político te dice, yo sabe todo, tú eres nada, tú eres pequeño. Y là, el pueblo te dice, sí, me voy, chao. Y te deja con tus mierdas. Al final, más o menos puede decir eso. Bon, ¿dónde va? La pregunta es, ¿dónde va el político en España? Y el carro. 1, 2, 3, 4 cartas mayores. Hay algo que va a pasar en España. Va a ser difícil, ¿no? El pueblo quiere ir, quiere partir, quiere otras cosas, pero los políticos será ¿cómo dice? Tiene la corda. Mantiene las riendas. Voilà, quiere mantener voilà. las riendas. Porque là puede decir, mira, este es el político, este es el pueblo. El pueblo quiere partir de esta situación, pero los políticos frena todo eso. Pero là es general. La carta general te dice que por el momento el pueblo, los políticos se tira el pueblo, pero el pueblo quiere ir, quiere partir de esta situación. A largo tiempo, ¿sí? Se dice así. A largo tiempo puede, vamos a tirarlo una otra. A largo tiempo puede realizar, pero la político, generalmente los políticos tienen la mano en España. Dirigiré todo. Increíble. Voilà. No es la mayoría, la mayoría del pueblo español, ¿no? Que quiere un cambio, que quiere hacer otra cosa. El problema para mí es estas cartas, las 4 cartas mayores. Se dice que es muy importante que los políticos realmente de verdad tienen la mano sobre su pueblo. Y va a tirar. Vamos a verla porque quiero saber sobre estas cartas. Una carta, por favor. No, una. 3, un poco más. Una carta, por favor, para saber sobre el pueblo. Este. Será 2 cartas. Aquí te dice, mira, 1, 2, 3, 4, 5. 5 cartas mayores. Es muy importante. Là, te dice que el pueblo quiere partir, no quiere esta situación, quiere cambiar, quiere ir. Estela te dice que hay una posibilidad de triunfo, de victoria, pero el pueblo no ve las cosas que está cerca de ellos, no lo ve. ¿Verdad? Y con el colgado, espera. Tiene la situación, lo sabe, realmente el pueblo
Lo sabe esta situación que no, al final que no le gusta, pero espera, voilà. Espera, o no sé, la luz del divino, no sé qué. Quiere un cambio, pero espera. Espera por qué, no sé. Pero tiene una solución, ¿no? Hay una solución. Mira la luz. Pero el pueblo espera. Te dice una otra vez que tiene la solución cerca de ti. Hay algo a hacer para partir, para no esté. Pero no, el pueblo espera. Levántate, España. Vamos a ver. Là está claro que los políticos son los más fuertes. Los políticos son el rey, el pueblo son el esclavo. Al final es eso. Voilà. Là te dice, pasa a otras cosas. Mira otras cosas. Es casi igual, la misma carta. Vamos a ver. Una otra carta de revés. He visto, ¿no? ¿No? Así. Bon. La carta de la luz, no, es la carta del sol, entonces no está totalmente desesperado. Vale, ¿no? Quiere hablar hoy. Voilà. La te dice que necesita de moverte, de tomar una decisión, de mirar las puertas que está cerca de ti. Habla de igual, ¿no? ¿Te dice eso? Habla de igual. Habla y dice lo mismo. Dice lo mismo. Alors, abre tu oros, pueblo de España. Pero la pregunta es la político, mais la político, voilà. Alors, ¿dónde? Vamos a ver, voilà. Esperanza y de nuevo la luz. Está claro, ¿no? No está totalmente perdido. Pero lo digo una otra vez, son los políticos que tienen la mano en el pueblo. Allez, vamos a hacer 3 cartas. Bon, quiere venir los dos. Allez. Voilà. Là, yo creo que no es la primera vez, me es muy raro que saca a una tirada para una pregunta así. Tanto carta mayores. Es increíble. Là, se parece que necesita de decirte, de escuchar, porque tanto carta mayores es una cosa muy importante. Increíble. Bon, esta es la carta de con un tarot, decimos, normal, es el mundo. Entonces, la carta del universo te dice que las cosas pueden cambiar, pero con el chakra de la garganta te dice necesita de hablar. Es como, pues, tienen que hablar, manifestate. ¿Puedes decir eso? Manifestate. Vamos a ver realmente el 18 ahora porque tengo una duda. Vamos a la web, no. Hay algo de oscuro sobre este político. Muy oscuro. No me sorprende de que un poquito de mi dinero para mí, un poquito por mi mujer, un poquito por mi héroe, hay algo que se roba. Vamos a tirar otras cartas para ver, porque hay algo de oscuro que no sabes el pueblo y que el político quiere ocultar. La puede decir también, por si hablamos de los políticos de España, los políticos se creen como Dios, como Dios.
habla mucho. Es como el serpente del libro de la... El serpente, confianza, la te dice, habla, mais no dice la verdad. Vamos a ver. Quiero saber más. Una otra carta mayores. C'est increíble. Todas las cartas mayores salen. Là, es un mensaje muy fuerte. Muy fuerte. Là, realmente dice, levántate, hay algo que necesita de ver. Ouais. Bon, là, c'est una carta de equilibrio, mais el equilibrio dice de justicia. Là, c'est... Para mí, eso es solo yo que lo digo, todos son igual. Son de... Voilà, son el mejor, el pueblo español son idiotas, son de... Voilà. Là, te digo eso, de políticos. Y la carta de la prosperidad, voilà. Todo para mí, el pueblo puede morir de hambre, puede morir, yo tengo mi dinero. Y la justicia puede advertir que no va a pasar, tiene el basto, el oro, la copa y la espada. Entonces la justicia puede decir que todo este parte de político que se toma por de Dios no va a durar. Una otra carta quiero saber. No va a durar. Là te dice que el pueblo no va a gustar tanto los políticos. Porque là te dice, tú pierdes tu afección, tu sentimiento. Là, se acabó. Puede ser que será, como dice, lejos, pero no va a durar esta situación. Mira, no se puede, mira, mayor, todo carta mayor, mira. El mensaje es muy fuerte, necesita de escucharlo. Bueno, para concluir, los políticos en España tienen la mano sobre el pueblo español. No son personas que ocultan muchas cosas. Y el pueblo, porque hablamos del pueblo aquí, dice, mira, abre tus ojos. Hay cosas que tú puedes hacer, pero necesitas de partir, de ver otras cosas. Voilà, la prosperidad para ellos. Pero puede ir aquí. Voilà, se acabó. Esperamos, porque no somos dos, esperamos que la tirada, que te gusta la tirada. Si te gusta un dedo, es un placer. Y suscribirte aquí. Vale, un besos y buenas noches, buenas tardes, buenos días. Chao.